de aquí de Celanova. Vamos a intentar, entre todos, a pasar un momento súper entretenido, ¿de acuerdo? Ahora, estos días atrás, o del 2015, está matrícula aberta, así que queremos invitarnos a todos. Si queréis estudiar música e pasar así de grande como facemos vos, pues estades invitados, ¿de acuerdo? Tiñamos pensado traer un montón de instrumentos e deixarvos probar para que puderades saber, pero desgraciadamente con esto do COVID estamos aburridos, ¿no? Aquí, ¿verdad? Estamos aburridos. Un lío, esto ya. Pero bueno, no podemos traer esos instrumentos. Entonces, ¿cómo? Con escoba. Esta escoba, pues si algún mal se porta mal, a mí ya me va a haber un lío aquí. ¿Qué va? O más importante, vienen desde Orense en la escoba. Así, por ahí, bueno. Sin duda. Seguimos, nada. Presento vuestros instrumentos para, si queréis estar con la escola, é súper importante. Na nosa banda temos dúas familias. A familia de cuerda, ¿verdad? Temos cuerda na banda. Temos cuerda.
Orquesta Sinfónica da banda. A banda non ten cuerda, nós temos dúas familias que son o vento e a percusión. Dentro do vento hai dúas clases, vento madeira, que empeza desde alá. Temos a Gabriela co oboe, enséñalle o oboe, Gabriela. Un forte aplauso para Gabriela. Temos no vento madeira tamén a Sabela con a súa flauta de plata. Curioso, sabemos que a flauta é de vento madeira, pero é de metal. Pero como se eso? Non podría ser. A explicación é que antigamente a flauta se construía de madeira, por eso, é dicir, pertenece a ese grupo. Siguiente, temos o clarinete. Un fuerte aplauso para ¿de acuerdo? Por eso decimos que de Madrid. Y ahora vamos a los más revoltosos, que son de metal. Empezamos. Las trompetas son más chiquititos, dos instrumentos de vento metal. Antiguamente eran a chamada cuando pasaban los reyes al palacio, es decir, tocaban las trompetas. ¿De acuerdo? Después, un fuerte aplauso para la exposición. Siguiente instrumento, a trompa, un poquito más grande que la trompeta, un sonido más elegante. Otro monte varas. ¿Qué necesita? Una vara para dar una nota a otra. A ver cómo son esos otros notas. ¿Cómo suena? ¡Un fuerte aplauso! Y ahora tenemos un más grandote, pues se nombreo, pero do vento metal que o bombardino sería a tuba. A ver, que no lo enseñe Charlie. Como es más grande, es más grande que suena. Bueno, pues nada, invitados, quedades, nos gustaría desearos para comprobar, si queréis pasarlo muy bien, aprender muchas cosas, a la escuela de música también, ¿de acuerdo? Continuamos, vamos a hacer banda sonora Piratas del Caribe, pero antes... Tenemos un alumno pasado na nosa escuela, chámase Enrico, e ven de Italia. Un fuerte aplauso. Hola chicos, estoy aquí atrás, ¿me visteis? Estoy aquí atrás, hola, aquí, hola, hola, hola a todos. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿En este lado estáis bien? Perfecto, genial. Bueno, voy a presentarme. Eu soy Enrico, de acordo? Podéis chamarme simplemente Enrico. Vengo de Italia, de cuarto vengo de Brui-Lorce. ¿Sabedes dónde está Italia? Estudiaches en geografía. Bien, pues vengo de Italia. Eu son artista de circo, hago un poquillo de malabares, hago un equilibrio, pero eu amo la música tamén. La música me fai vibrar. Eu sinto a magia da música. Entonces, aparte de artista de circo, quería ser músico. Investigué dónde podía estar la mejor escuela para venir a estudiar. Y en internet encontré la escuela de Celanova, que es una escuela de música fantástica. Y ahora soy alumno aquí. Ahora soy alumno y voy a intentar ser un músico casi tan buenos como todos ellos y ellas. ¿A qué tocan bien? Tocaron bien, ¿eh? Bien. Pues yo soy un humilde alumno que estoy intentando aprender. Y hoy me invitaron para mezclar las mías dúas pasiones. A música, é dicir, entón vou facer un poquinho de malabares, equilibrios, a rato estaré tocando a trompeta. Bueno, espero que vos guste, ¿de acordo? Vamos a dar un aplauso a la banda para calentar, para que empieces con esto.
mesturar a música e o cine. E máis, ten unha enerxía increíble. E vos contar unha cousa. Este diálogo é máxico. E captar as vibracións. Está escoitando. Entón, se eu lanzo o diablo arriba e hai vibraciones, el diablo va a subir más alto. Entonces, si cuando yo le lanzo vosotros gritáis, va a subir más alto. Y si la banda toca, también va a subir muy alto. Entonces, si queréis, probamos primero una vez vosotros y luego otra vez la banda. Y luego otra vez vosotros y a ver cuándo sube el diablo más alto. ¿De acuerdo? Venga, vamos a probar. Voy a contar hasta tres y empezáis. A la una, a las dos, a las tres. A ver la banda. A una, a las dos, a las tres. A ver, era solo la banda esta vez. Tiene que ser una vez vosotros, otra la banda, para ver quién grita más. Venga, ahora os toca a vosotros, os menos a las venas. A una, a las dos, a las tres. No está mal. Vamos a ver ahora solo la banda. Por favor, a una, a las dos, a las tres. Vamos a hacer todos juntos. A una, a dos, a tres. Casi se cae el techo y todo. Casi cae el tellado. Muchísimas gracias. Señor director, y cuando quiera. Chicos, ¿cómo vamos? Enrico, aparte de hacer todas estas cosas que los tengo a todos impresionados, sabe que un músico te toca la trompeta. ¡Un fuerte aplauso!
¡Enrico! ¡Enrico! Sí, aquí estoy. Vou tocar a seguinte canción. A ver, para tocar. Sí, vou intentarlo, máis ou menos. Bueno, después contamos una cosa toda la semana, que, bueno, vemos a la oveña hasta preocupado, pero bueno, Enrico, tocamos esta entonces. Y hemos tocado. Sí. Venga, vamos. Perdón, director, perdón. Me gustaría hacer el más difícil de toda la vida. ¿Sí? Si se me permite. Me gustaría hacer... Enrico, pero bueno. Me despistado. Tenía una cousa preparada. Tocamos o bailamos? Sí, no. Eu teño unha cousa preparada. Queredes que fagamos o máis difícil todavía? O máis difícil aínda? Bien. Pues para esto voy a necesitar la ayuda de algunos pequeñas que quieran ayudarme. A ver, venga, tú. Venga. A ver, ¿alguien más por ahí? Tú. Venga, pues sí. Tú también. Tú. A ver, aquí están levantando todos y menos a tanta gente. A ver. Vale, ya está. Ya, no más. Stop, sacamos el plan. Ya no. Ahora, como te digo yo a ti que no. Venga, vale, vamos a intentar. Ok, vale, ya no más, Venga. Lo primero de todo, vamos a desinfectarnos las manos, ¿vale? Zona de desinfección. Y yo también. Bien. Os vais a colocar por aquí, por favor, a este lado, todos. Bien. Yo voy a intentar hacer malabares con todos, más difícil todavía. Pero para eso necesito que alguien me lance el segundo diablo, que yo no puedo hacer todo. Entonces, espera. Tú vas a... Tengo labor para todos. Tú vas a ayudar a lanzar el segundo diablo, ¿vale? Tú vas a ponerte aquí, tú vas a estar ahí, vas a tirar el diablo de manera que gire en el aire, ¿de acuerdo? Y dibuje una parábola. ¿Sabes lo que es una parábola? Vamos a aprender en este caso, ¿no? Venga, 1, 2 y 3. Bueno, un poquito... Así una parábola un poco rasa. Un poquito más elevado. Dibuje esa parábola. 1, 2 y 3. Bueno, pues igual presenta un poco de inestabilidad, pero creo que podría ser. Un aplauso para él. Bien. ¿Tú me vas a ayudar? Sí, tú te vas a colocar por aquí. Tú vas a ser la encargada de coordinar todo esto, ¿vale? Porque somos mucha gente en esto. Y todos ellos también, ¿vale? Entonces, ahora mismo te explico lo que tienes que hacer. Vosotros tenéis que hacer la cuenta, no vais a ser 3, pero sois 4, da igual, hasta 4, ¿vale? Os ponéis así en fila, todos mirando al público, sin taparos unos a otros. Y empiezas tú diciendo, ¡a la de una! Con más energía, ¡a la de una! Eso es, tú, a la de 2. Tú, a la de 3. Y tú, a la de 4. Un poquito más de energía, ¡a la de 4! Eso es. Entonces, cuando ellos cuenten hasta 4, tu labor va a ser gritar ¡Alejo! Y hacer este gesto para que él me lance el segundo diablo y el director dé la señal para que empiece la banda a tocar, ¿de acuerdo? ¿Qué tienes que hacer? Pero así no, así, ¡Alejo! Eso es, perfecto. Eso es, tienen que ver los dos, el director y él. Perfecto. Sí, ahora mismo voy a preparar este diablo. ¿Tú estás preparado? Sí. ¿Tú estás preparado? Sí. ¿Vosotros estáis preparados? ¿Banda, estáis preparados? Sí. ¿Director? Sí. Perfecto. Vamos allá. Y empieza la cuenta. O sea, iba demasiado elevado, en un momento que me he recuperado la luz y todo. Un poco más una parábola más moderada, ¿de acuerdo? Venga, empezamos con la cuenta.
este truco. Vamos allá. Me ha faltado estabilidad, ¿vale? O sea, no sé si os habéis fijado, pero el Guillermo le ha tocado la cuerda, yo lo he hecho bien, pero iba tan inestable que tiene que ir con más giro, ¿vale? ¿Sí? De acuerdo. Venga, vamos a intentarlo. A la cuarta tiene que ir la vencida ya. ¿Estás preparada? Sí. Vamos allá. Perfecto, fuerte el aplauso para él. Muchísimas gracias a esos 5 voluntarios por esa energía que pusieron. Perfecto. Señor director, disculpe, ahora sí pueden proseguir. Un fuerte aplauso para Enrico. ¡Profe de maravilla! Nada, como os decía antes, toda la semana, es decir, porque sabéis que Enrico es más aventasado en la escuela. De toda la semana. Miguel, quiero hacer cuando vayamos a un colegio, no me gustaría más que tocar la trompeta, pero quería en un monopatín. Y dice, muy bien. No, eso es eso, eso es ¿No? No, pero que no. No, vamos a tocarla así, yo sentadito, sí. Sí. Después explicamos. Bueno, ya veremos. Vale. Un fuerte aplauso para Enrico, por más.
ser de nuevo máis difícil todavía. Sí, sí. Vou proceder, vou intentar tocar. No, ya no necesito ayuda de más gente, esto lo voy a intentar yo. Voy a intentar hacer más difícil todavía y voy a repetir esta partitura, voy a volver a tocar esta canción, pero en equilibrio. ¿Queréis verlo? Sí. Voy a sacar un peligroso objeto. Toda semana. Miguel, que quiero hacer el... No. Vale. Tenemos que... Enrico, ¿estás seguro, verdad? Estoy seguro, ¿Estás seguro? quiero misturar as miñas dúas pasiones, a música, en fin, xunto un só momento. Perfecto, muchísimas gracias, directorio. Bien, cando querades. Luego, máximo silencio. Tiene que haber silencio, concentración. Directorio. ¿Puedo ir a baño? No. Tengo que ir a Vamos a baño. empezar la actuación, Enrico. Es que no puedo. Por favor, tengo Puedo al baño. Bueno, usted verá, nosotros vamos a seguir tocando, es decir, a ver si después a Ok, intento pasarlo bien. Chao.
Se puede aprender. No hay edad de mil niños. Buscamos al próximo director de la banda de música de Telenoma. Necesitamos 4 comisarios. Solo 4. Enrico. Señor directorio, aquí están los 4. Bueno, creo que el señor directorio tiene preparados para vos, siempre mirando al público, siempre en el escenario que está mirando al público. Ya se ve que tenéis forma de director, que da esa espalda. Lo primero, vamos a desenfocarnos. Zona de situación. Es que habéis tocado la batuta. Que vais a dirigir la orquesta. Bien. El director va a explicar. Bueno, a momento de usar con esto, ¿verdad? Hola, hombre. ¿Usted chámase? ¿Eh? Un año. Muy bien, pues nada. Me quedo con Fran, el resto se trae por favor. Bueno, Fran, está en la escuela de música es complicado, ¿no? Complicado, coche de la batuta.
Muchísimas gracias.